Muy bien, buenas noches chicos. Vamos a dar inicio a nuestro repaso de esta semana 14 al tema correspondiente a anatomía de riñón y vías urinarias. Muy bien, vamos a empezar. Como podemos ver en esta imagen, nuestros riñones son estructuras retroperitoneales. Por eso acá podemos ver nuestro peritoneo y justo por detrás de él tenemos a nuestros riñones. Bien, nuestros riñones son vísceras, son órganos huecos, ¿sí? Como podemos ver acá, no es una víscera compacta, sino que en su interior va a tener una cavidad que se conoce como el seno renal. El seno renal. Bien, nuestro riñón va a tener un borde lateral que es convexo y un borde medial que es cóncavo. Y este borde medial va a presentar un orificio. Ese orificio se conoce como el ilio renal. El ilio renal. Bien, ese ilio renal va a permitir que por ahí puedan ingresar varias estructuras, ¿no? Como por ejemplo la arteria, la vena renal, etc. Si nosotros vemos nuestro riñón, podemos observar que está rodeado por un tejido adiposo, que se le conoce como la cápsula adiposa o tejido adiposo perirrenal. Este tejido adiposo o cápsula adiposa va a aprovechar el ilio renal y se va a introducir hacia el seno renal. Por eso que cuando nosotros vemos pues el seno renal en un corte coronal del riñón, vemos además de las arterias, de las venas segmentarias y los cálices menores y mayores, también vamos a encontrar aquí tejido adiposo. Bien. Otra estructura que también le aporta protección y soporte al riñón es la fascia renal. Este tejido conectivo que tenemos aquí va a forrar al riñón por la parte de adelante y también por la parte de atrás. Ahí está, ¿no? Esta fascia renal va a estar constituida por dos hojas. Una hoja anterior, o también conocida como la fascia de Gerota, y una hoja posterior, que está acá atrás, que se conoce también como la fascia de Zuckerkamp. Pero ya que actualmente no se usan muchos epónimos, solamente le dicen la hoja anterior de la fascia renal y la hoja posterior de la fascia renal. Esta fascia renal se va a dirigir hacia la parte superior del riñón, forrando incluso la glándula suprarrenal y sigue ascendiendo hasta llegar hacia el diafragma. De esa manera, esta fascia renal va a darle soporte a nuestro riñón hacia la parte superior. Pero también esta fascia renal desciende, forra toda la parte inferior del riñón y también parte del uréter. Es decir, que esta fascia forra por completo, de arriba hacia abajo al riñón.
Bien, si nosotros observamos a nuestro riñón, su cara posterior va a estar en relación a unos músculos que conocemos y se encuentran ubicados en la parte posterior del abdomen. Estamos hablando del músculo psoas mayor y estamos hablando del músculo cuadrado lumbar. Algunos libros mencionan también que la parte más lateral del riñón se encuentra en relación a este músculo, que es el músculo transverso. Entonces, la cara posterior del riñón va a estar en relación al psoas mayor, al cuadrado lumbar y al transverso del abdomen. Bien, viéndolos por fuera, ya en una vista anteroposterior, vamos a ver a los riñones que se encuentran más o menos a la altura de la vértebra torácica número 12 y en la parte inferior va a estar en relación a la vértebra L3. Entonces, este es el rango donde vamos a encontrar, pues, a nuestros riñones, ¿no? Unas referencias anatómicas para ver la posición, la ubicación del riñón. Teniendo en cuenta, pues, que el riñón el lado izquierdo es ligeramente más superior en comparación al riñón del lado derecho. Hace un momento mencionamos las relaciones que iban a tener los riñones, pero en su cara posterior. ¿Bien? Y con respecto a su cara anterior, ¿con quiénes se relacionan los riñones? En el caso del riñón derecho, va a estar en relación al hígado. Su cara anterior del riñón va a estar en relación al hígado. Por eso que cuando vimos hígado, o los que están en Morfo 3 ya han visto hígado, la cara visceral del hígado tiene una impresión renal, ¿no? Es precisamente la huella que deja nuestro riñón del lado derecho. También va a estar en relación al duodeno y también al colon. En el caso del riñón izquierdo, va a estar en relación a quién. ¿Alguien tiene una idea? Al estómago, al vaso y al páncreas. Bien, esas son las relaciones que tienen los riñones en su cara anterior. Bien, en la parte superior, los riñones van a estar en relación a esta glándula de la cual ya vamos a hablar más adelante, nuestras glándulas suprarrenales, que como pueden ver aquí ya tienen una forma diferente. Las glándulas suprarrenales. Ahí está. Bien, ahora, en la parte posterior, ¿sí? Los polos superiores de los riñones van a estar protegidos parcialmente por la costilla 11
y la costilla 12. Si nosotros colocáramos nuestras vértebras, ponemos acá T12, T11, perdón. Por acá tendríamos T12, T12. Seguiríamos con T1, ¿sí? Entonces tendríamos que aquí, por debajo del T12, va a salir un nervio que va a cursar o va a pasar por el borde inferior de la última costilla. ¿Bien? Ese nervio sería nuestro nervio subcostal. Y debajo del E1, vamos a poner acá mejor, T12, el nervio T12, el nervio L1. Con respecto al nervio L1, cuando sale por aquí, L1 te va a dar dos nervios, ¿no? ¿Se acuerdan qué nervios? Plexo lumbar, doctores. Pared posterior del abdomen. Esto sí hemos hecho, ¿eh? El nervio ilio hipogástrico Y el inguinal. y el ilio inguinal, ¿cierto? Ambos nacen del primer nervio lumbar. Bueno, con respecto al subcostal, habíamos dicho que daba inervación al músculo transverso del abdomen, incluso se proyecta hacia la parte anterior, llegando incluso al músculo recto anterior del abdomen. Con respecto al hilo hipogástrico y al hilo inguinal, estos dos nervios motoramente van a dar inervación al músculo transverso del abdomen y al oblicuo interno del abdomen. Y sensitivamente el hilo hipogástrico se va a ir hacia la región del hipogastrio del abdomen, o sea, la piel, lo que se encuentra por debajo del ombligo, y el nervio ilioinguinal se dirige hacia la región del pubis, ¿no? Dando inervación, en el caso del hombre, a lo que es la raíz del pene, parte del escroto, y en las damas, pues el hilo inguinal da inervación a lo que viene a ser la parte superior de los labios mayores eh, en la mujer, pues, ¿no? Bien, entonces esas serían las relaciones que tienen el riñón en la parte anterior, parte posterior. Si nosotros hacemos un corte coronal al riñón, tenemos lo siguiente. Tenemos una zona periférica que viene a ser la corteza renal y vamos a tener una zona medular que se encuentra hacia adentro. ¿Bien? Eh, en la región medular nosotros vamos a encontrar unas estructuras triangulares. Acá está, miren, que vienen a ser las pirámides renales, o por ahí si las conocen también como pirámides de Malpighi, es correcto también. Ahí tenemos más o menos alrededor de 7 a 8 pirámides renales, pirámides renales. Y estas pirámides renales, pues como podemos ver, se encuentran divididas o separadas por unos tabiques que vienen a ser nuestras columnas renales, ¿no?
actualmente llamadas columnas renales. Antiguamente les decían las columnas de Bertin. Ahí está, mis columnas renales, ¿no? Entonces estas columnas actúan como tabiques, pues que dividirán nuestras pirámides. Bien, ahora, si nosotros dibujamos una pirámide renal, la base va a estar en relación a la corteza, ¿eh? Y su vértice, o sea, la punta de la pirámide va a ir hacia el seno renal, que es todo esto, ¿sí? Entonces, el vértice de la pirámide se conoce como papila renal. ¿Está? Esta es la papila, que es una zona cribiforme, es decir, que aquí vamos a encontrar varios orificios, varias cribas, que vienen a ser la desembocadura de unos conductos llamados los conductos papilares. Estos son los conductos papilares, que podríamos decir que son la porción terminal de nuestros conductos colectores. Bien, una vez que la orina sale por estos conductos papilares, estos conductos papilares que, repito, van a formar la papila, van a drenar en una estructura que se conoce como los cálices menores. Bien, por cada papila yo voy a encontrar un cáliz menor. Y eso te debe servir como referencia, ¿ok? En el examen, pues por cada papila yo debo ver un cáliz menor. Bien. Y la unión de varios cálices menores, como por ejemplo aquí, todo esto es un cáliz mayor, ¿no? Todo esto es un cáliz mayor, porque estamos viendo que se unen varios cálices menores. ¿Bien? Está. Y la unión de dos o más cálices menores, perdón, mayores, van a terminar formando una estructura en forma de embudo que se conoce como la pelvis renal, como la pelvis renal. Todo esto sería la pelvis renal. Ahí está, pelvis renal. Y pues a partir de la pelvis renal se estaría formando o darían origen a nuestro uréter. Este uréter tiene la función de llevar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. ¿Ok? Más adelante hablaremos del uréter y qué particularidades tiene este uréter. Bien, entonces morfológicamente eh, en la parte interna del riñón vamos a encontrar las pirámides renales, las columnas renales, el sistema pielocalicial, que viene a ser los cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Y también, como pueden ver, vamos a ver algunas estructuras vasculares. Bien, antes de hablar de la irrigación del riñón, es necesario saber lo siguiente.
En primer lugar, las arterias renales, ¿sí?, se forman o se originan de la arteria aorta abdominal. Como nuestra arteria aorta abdominal anatómicamente se encuentra más hacia el lado izquierdo, ¿sí?, al lado izquierdo de nuestra columna vertebral, entonces, por eso, nuestra arteria renal derecha es más larga en comparación a la arteria renal del lado izquierdo. Ojo, estamos hablando de arterias, ¿ah? Las del lado derecho, la del lado derecho es más larga en comparación a la del lado izquierdo. Ahí está. Eso es uno. Dos. Miren la relación que tiene la arteria renal del lado derecho. Se encuentra por detrás de la vena cava inferior. En cambio, la arteria renal del lado izquierdo se va a posicionar por detrás de la vena renal izquierda. ¿Vamos? Eso es lo primero. Ahora, nuestros riñones se encuentran formados por segmentos. Un segmento apical o superior, un segmento antero superior, un segmento antero inferior y un segmento inferior. Pero, si nosotros volteamos al riñón, vamos a dibujarlo al revés, por acá, ¿sí? Tenemos otro riñón, dibujamos la glándula suprarrenal. Tenemos la misma segmentación en la parte superior, segmento apical, es el mismo de aquí. El segmento inferior también. Lo único que varía es este segmento de aquí. Cuando lo vimos por adelante, teníamos dos segmentos, antero superior y antero inferior. En el caso de la cara posterior, solamente tendremos el segmento posterior. Bien, entonces, ¿cuántos segmentos tenemos? Vamos a tener Sí. 5 segmentos. Por lo tanto, por cada segmento vamos a tener una arteria. Así que tendremos 5 arterias segmentarias. Ahí está, mire. Mira mi arteria renal. Acá está mi arteria renal. Otro dato importante, cuando usted vea la arteria renal, hace un momento les comenté que la ubicación o la relación es la siguiente, ¿no? Hacia adelante la vena renal, como puedes ver acá, hacia atrás la arteria renal y más atrás la pelvis renal. Las pelvis renales siempre hacia posterior. Miren acá, vena renal, atrás, arteria renal, atrás, pelvis renal. Entonces, el pedículo renal, son esas tres estructuras, tienen esa disposición, ¿no? Vena hacia la parte anterior, por detrás la arteria, y más posterior la pelvis renal. Pero, ¿qué sucede? Cuando las estructuras se están acercando ya al ilio renal, la vena
que estaba delante, miren, pasa hacia la parte posterior. Pero a la parte posterior ¿de quién? De las arterias segmentarias, no de la arteria renal, ¿sí? Mira cómo la arteria renal te da segmentarias y estas segmentarias se van a posicionar por delante de mi vena renal, ¿ya? Ojo a ese detalle, no lo veas en la práctica. Bien, entonces, esa arteria renal, cuando ingresa por el hilo renal, se va a dividir en arterias segmentarias. Primera arteria segmentaria, esta que se va hacia arriba. Esta arteria sería la arteria segmentaria apical o segmentaria superior. La siguiente arteria, esta de aquí, la arteria segmentaria antero superior. Esta de aquí, viene a ser la arteria segmentaria antero inferior. Y por último, esta de aquí, la arteria segmentaria inferior. Bien, son mis 4 ramas. Profe, pero eran 5 segmentos. Me falta la posterior. Bien. La arteria segmentaria posterior acá se convierte en la estructura más posterior de todas e incluso va a pasar posterior a la pelvis renal. Bien. Entonces por eso no la podemos ver acá, ¿no? Porque está por detrás de la pelvis renal. Bien. Seguramente esto ya lo vieron en práctica y también vieron que las arterias segmentarias, conforme se van acercando hacia las pirámides renales, se van a bifurcar, ¿sí? Mire, así, una arteria hacia un lado de la pirámide y otra arteria hacia el otro lado. Esas arterias se conocen como las arterias interlobulares o interlobares. Hasta aquí lo va a poder apreciar en la práctica. Ya después de estas arterias interlobulares, se va a dar origen a unas arterias que rodean ya la parte superior de la pirámide y se conocen como las arterias arqueadas, arcuatas o arciformes, ¿sí? Arterias arqueadas, arcuatas o arterias arciformes. Y a partir de estas arterias arcuatas sigue su trayecto hacia la base de la pirámide renal y aquí vamos a encontrar otras arterias más delgaditas, que son las arterias interlobulillares. Estas arterias interlobulillares son precisamente las que van a dar origen a las arterias o arteriolas aferentes que llegarán al glomérulo. ¿Bien? Listo. Eso es con respecto a la irrigación del riñón. ¿Bien? Nuestras 5 arterias segmentarias. Doctor, disculpe una consulta. Dime, dime. ¿Qué es? ¿Podría repetir qué es lo que va a venir en práctica? Lo que pasa es que algunos aún no hemos llevado la clase de práctica, por eso. Ah, con respecto a esta parte de aquí, con respecto a esta parte, eh, lo que les comentaba y deben de tener mucha atención es primero
¿cómo cambia de posición? La vena renal, ¿sí? Se va a ubicar por detrás de las arterias segmentarias que nos da la arteria renal. Eso es uno. Dos. Una vez que veas las arterias segmentarias, ubicas las cuatro que se encuentran en la cara anterior: la arteria segmentaria apical, la segmentaria anterosuperior, la segmentaria anteroinferior y la segmentaria inferior. Para ubicar la segmentaria posterior, tienes que irte por detrás de la pelvis renal. Ahí se convierte en la estructura más posterior de todas estas estructuras que van a ingresar por el hilio renal. Eso es dos. Tres. Cuando tú veas tus arterias segmentarias, las vas a seguir. Cómo se profundizan, y estas arterias se abren como si fuera una letra Y o Y, así. Estas dos arterias que se abren, ¿no? Son precisamente las que van a bordear a nuestra pirámide renal y serían pues las arterias interlobulares, ¿no? Hasta ahí nomás se van a poder ver en la práctica. No vas a poder ver las arqueadas, mucho menos las interlobulares, ¿no? Solo eso, nada más. Gracias, profesor. Ujú. Con respecto a los uréteres, ¿sí? Estos uréteres son unos conductos musculares, aproximadamente entre 25 a 30 centímetros, que van a tener la función, pues, de llevar la orina, de transportar la orina de la pelvis renal hacia la vejiga, ¿no? En su trayecto, este uréter va a tener tres estrechamientos. El primer estrechamiento se llama estrechamiento pielo-ureteral, ¿sí? Este estrechamiento pielo-ureteral es el que se va a formar por la unión de la pelvis renal y el uréter. El segundo estrechamiento va a ser, no tiene nombre, pero se va a dar a nivel de los vasos ilíacos. Segundo estrechamiento a nivel de los vasos ilíacos. Acá está, mira, la arteria y la vena. Y el tercer estrechamiento es precisamente el que se da cuando el uréter ingresa hacia la pared posterior de la vejiga. Se le llama estrechamiento, este sí tiene nombre, estrechamiento vésico, vesicoureteral. Muy bien. Entonces, cuando hay presencia de cálculos renales pequeños, estos van a pasar por los uréteres y precisamente en estas zonas son donde van a causar mayor dolor al pasar, ¿no? O en algunos casos, pues se van a quedar ahí estancados, pues, ¿no? Los cálculos renales. Estos uréteres, en ambos lados, como puedes ver, van a llegar hacia la pared posterior de la vejiga. Si dibujamos una vejiga, vamos a ver si nos sale.
Está mi vejiga. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Detrusor. Ah, excelente. Veo que alguien lleva Morfo 3. Listo. Los uréteres van a llegar a la pared posterior de la vejiga, de esta manera. Y la desembocadura de estos uréteres se van a ver en la parte interna de la vejiga. Sería la desembocadura de los uréteres, que juntos con el orificio interno de la uretra, orificio interno de la uretra, ¿qué es lo que forma? Trígono vesical. Excelente, ¿no? En la parte posterior se forma un triángulo que viene a ser el trígono vesical, ¿no? Que cuando usted seguramente lo ha visto en la vejiga, la mucosa que tiene la vejiga es una mucosa bastante rugosa, pero precisamente en este trígono vesical es una mucosa lisa, ¿no? Eso es el trígono vesical que pues está delimitado por esos tres orificios, ¿no? Las dos desembocaduras de de los uréteres y el orificio interno de la uretra. Bien, bien. Con respecto a la irrigación de los uréteres, no existe una arteria ureteral. Lo que sí existe son un conjunto de ramas ureterales que vienen de diferentes arterias, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos aprender, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que aportan irrigación a los uréteres? Debemos conocer el recorrido que hace el uréter y ver qué arteria está más próxima al uréter, ya que, de acuerdo a la proximidad que tienen con esta estructura, aportarán unas ramitas para darle irrigación al uréter. Por ejemplo, mire, aquí el uréter está cerca a la arteria renal, por eso que la arteria renal aporta las ramas ureterales. Ahí está. Mira esta, la gonadal, también aporta irrigación a los uréteres. La aorta abdominal también aporta irrigación a los uréteres. La ilíaca común también aporta irrigación a los uréteres. La ilíaca interna también aporta irrigación a los uréteres. Ya cuando el uréter, mira, hemos hablado de la renal, gonadal, abdominal, ilíaca común. Ya cuando el uréter ingresa a la pelvis, la primera ramita que le aporta irrigación es la vesical superior. Ahí está. Y la vesical superior, pues, las tenemos en hombres y mujeres. Luego hay una ligera variación. Por ejemplo, la que sigue, en el caso de las damas, sería la arteria uterina. Esta arteria uterina, pues habíamos dicho que en las mujeres iba a dar la arteria vaginal y precisamente esta arteria vaginal es la que iba a aportar irrigación a la parte inferior de la vejiga y pues iba a suplantar a la arteria vesical inferior que tienen los caballeros, ¿no?
Los caballeros tienen arteria vesical inferior. En cambio, las damas tienen una uterina y una vaginal. Y la vaginal, pues, cumple el papel de la arteria vesical inferior en el hombre. Bien, entonces la arteria uterina también aporta irrigación. La arteria rectal media aporta también conforme se va dirigiendo hacia el recto, la arteria rectal media aprovecha el trayecto y le aporta irrigación también a los uréteres, ¿no? Y por último, la vesical inferior. Bien, entonces esas son las estructuras que aportarán irrigación a nuestros uréteres. Bien, con respecto a la inervación va a estar a cargo del plexo renal. Este plexo renal está conformado por ramas simpáticas y ramas parasimpáticas. Las ramas simpáticas provienen de estos ganglios. Por ejemplo, este de aquí, vamos a ponerle número 1. Este primer ganglio es el ganglio celíaco. ¿Por qué ganglio celíaco, profe? Porque como puedes ver, este ganglio se ubica sobre esta arteria de aquí, que como puedes ver se divide en tres, ¿no? Esta arteria de aquí se llama el tronco celíaco. Otra estructura que también aporta inervación simpática es este ganglio de aquí, que está sobre esta arteria. Este ganglio se llama el ganglio mesentérico superior. ¿Por qué es mesentérico superior? Porque precisamente se ubica sobre esta arteria, la arteria mesentérica superior. ¿Bien? Y por último tenemos otro ganglio más, estos que están hacia los costados. Número 3. Número 3 son los ganglios aórtico-renales. ¿Sí? Aórtico-renales. ¿Por qué se llaman aórticos renales? Nombre compuesto. Porque precisamente se encuentran entre la arteria aorta abdominal y la arteria renal, ¿no? Aórtico renal. Y la inervación parasimpática, como siempre, va a estar a cargo del vago. Entonces, estos plexos, este es el plexo, pues, plexo renal, eso morado. El plexo, ¿qué es lo que hace? Rodea la arteria renal y viaja junto con la arteria renal para llegar al riñón y hacia el urétero. ¿Eh? Entonces, esa es la inervación que tienen nuestros riñones. Bien, estos son los estrechamientos. Los mencioné. Acá está. Sí. Acá está para que vean los estrechamientos. ¿Sí? En una radiografía con contraste se puede ver
todo el sistema pielocalicial, que ya lo vamos a ver la próxima semana. Tenemos el uréter y acá pues evidencia el primer estrechamiento, segundo estrechamiento y el tercer estrechamiento. ¿Ok? Mm, Dato importante, ya que veo el uréter a nivel de la pelvis. El uréter en la pelvis tiene relaciones. Uréter a nivel de la pelvis. A nivel de la pelvis. Aquí adentro, doctores, el uréter, en el caso de las damas, ¿qué estructura pasa por encima del uréter? ¿Mm? Antes de que llegue a la vejiga. Sí. Uréter, uréter por acá, uréter por acá. ¿Ya? Y acá estaría mi vejiga. ¿Ya? En el caso de las damas, sobre los uréteres van a pasar la arteria, uterina, ¿sí? Sobre los uréteres va a pasar la arteria uterina. Relación importante. Y en el caso de los caballeros, ¿sí? En el caso de los caballeros, sobre los uréteres va a pasar el conducto deferente. Bien, relaciones importantes. Seguramente ha escuchado el término o la frase, el agua pasa por debajo del puente, ¿no? Haciendo alusión pues al agua como el uréter que transporta la orina y el puente, en el caso de las damas, sería la arteria uterina y en el caso de los caballeros, el puente sería pues el conducto deferente, ¿no? Ambas estructuras pasando sobre los uréteres, ¿ya? Relación importante. Bien. Y ahora hablemos de la glándula suprarrenal. Bien. Me estoy olvidando hablar de las venas renales, ¿ah? Pero acá voy a aprovechar en hablar de ellas. Miren las glándulas suprarrenales. Tienen diferente forma. Se dice que la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene forma de semiluna, mientras que la glándula suprarrenal del lado derecho tiene una forma triangular o piramidal. Si nosotros vemos la morfología interna de las glándulas suprarrenales, estas glándulas suprarrenales van a tener dos porciones.
va a tener dos porciones. Una porción periférica, aquí, que sería la corteza de la glándula suprarrenal, y una porción interna, que es la porción medular. En el caso de la corteza va a tener la función de producir los corticosteroides, como por ejemplo el cortisol, ¿cierto? La aldosterona también, e incluso los andrógenos también. En cambio, la porción medular va a tener la función de producir las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina. Con respecto a la vascularización que tienen las glándulas suprarrenales, son tres. Primero, estas arterias suprarrenales superiores, estas de aquí. Como pueden ver, estas arterias suprarrenales superiores vienen de esta arteria que está acá. Vamos a ponerla de color rojo. Esta arteria de aquí viene a ser la arteria frénica inferior. Luego también va a estar irrigado por esta arteria que viene de acá, la arteria suprarrenal media. La arteria suprarrenal media. Esta arteria suprarrenal media, ¿de dónde viene? Esta viene directamente de la arteria aorta abdominal. Y por último, hay otra arteria más que viene de acá abajito, mira. La arteria suprarrenal inferior. En este caso, la suprarrenal inferior nace directamente de la arteria renal. ¿Eh? Listo. En ambos casos, en ambos lados, es lo mismo. Tres arterias suprarrenales con su respectivo origen. Lo que varía, y acá entramos a hablar de las venas renales, lo que varía es en el drenaje venoso. Las glándulas suprarrenales solamente van a tener una vena cada una. En este caso, mire, la vena suprarrenal del lado izquierdo, que como puedes ver, está drenando en la vena renal izquierda, directamente. Creo que esta no tiene nombre, así que vamos a ponerle nombre. Vena suprarrenal izquierda. Está drenando directamente en la vena renal izquierda. Y en el otro lado, miren esta vena, ahí está. Esta sería la vena suprarrenal derecha.
y esta drena directamente en la vena cava inferior. ¿Bien? Vena cava inferior. Listo. Eso es con respecto a las glándulas suprarrenales. Ahora, viendo esta imagen, vamos a aprovecharla para hablar un poco acerca de las venas renales, que me había olvidado comentarles. En el caso de las venas renales, cabe resaltar que la vena renal de mayor tamaño es la vena renal izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi vena cava inferior se encuentra más hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, para llegar hacia el lado izquierdo, necesita hacer un mayor recorrido esta vena renal izquierda, ¿ok? Entonces, eso es uno. Vena renal izquierda más larga que la derecha. Dos, vean cómo la vena renal izquierda está pasando por debajo de una arteria. ¿Qué arteria es esa, doctores? Mesentérica superior. Ujú, muy bien. Doctora, ¿y sabe cómo se llama esa pinza que se forma acá? No, doctor. Muy Aorta bien. mesentérica. Ah, excelente, correcto. Muy bien, doctora. Entonces, la vena renal izquierda, doctores, pasa por esta pinza de aquí, que se conoce como la pinza aorto, por aorta abdominal, mesentérica, por esta arteria que es mesentérica superior. Profe, ¿cómo que es una pinza? Claro, tú lo ves aquí en sentido antero-posterior, pero si tú lo ves en sentido lateral, sería así, mira. Si lo vemos en sentido lateral, esta sería mi arteria aorta abdominal y hacia adelante tendrías la arteria mesentérica superior. Y podemos ver que entre ambas arterias vamos a encontrar nuestra vena renal izquierda. Ahí estaría mi vena renal izquierda. ¿Ok? A ver, para los que llevan Morfo 3, esto ya vamos terminando. Vamos a poner acá. Esta es la pinza aorto mesentérica. Muy bien, entonces esta pinza ortomesentérica va a permitir el paso de la vena renal izquierda. ¿Y qué otra estructura más? Vena renal izquierda. Tercera porción del duodeno. Y el proceso unciforme, unciforme del páncreas. ¿Bien? Esa es la pinza ortomesentérica. Listo. Ah, ya, ya. Me olvidaba otra cosita más. Una cosita más y ahora sí con esto terminamos.
una diferencia muy importante, doctores, con respecto a la vena renal izquierda y la vena renal derecha. Uno, el tamaño. Dos, la relación que tiene con la pinza ortomesentérica. Tres, son las afluentes, ¿ya? La vena renal izquierda que está aquí tiene como afluentes la vena suprarrenal izquierda y desde abajo va a llegar la vena gonadal izquierda. ¿Sí? Vamos a ponerlo bonito. ¿Sí? Vamos a dibujar acá nuestra vena suprarrenal, perdón, nuestra vena renal. Se va hacia el riñón. Y desde arriba, vamos a poner un poquito más. Y desde arriba va a llegar la vena suprarrenal izquierda. Uy, se me acaba la batería. Ya. Este, y de abajo vendría la vena gonadal izquierda. ¿Sí? En el lado derecho, en el lado derecho no sucede eso. La vena suprarrenal derecha drena directamente en la cava inferior. Y en el caso de la gonadal del lado derecho, la vena gonadal derecha también drena en la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, esa es una relación importante también a tener en consideración. Ahora sí, ya podemos estar tranquilos. Uy, bien, para terminar tenemos un casito que, a ver, una preguntita, qué interesante, ¿ah? Miren acá. Acá está ¿qué dice? De acuerdo a tus conocimientos anatómicos, ¿qué porción del uréter derecho estaría comprometido? ¿Y con qué estructuras anatómicas se relacionan a ese nivel? Miren en la imagen radiográfica con contraste, se ve el uréter en la parte más proximal, y de ahí se pierde la continuidad del uréter, manifestando pues que hay una obliteración, ¿no? Del uréter a este nivel. ¿Dónde estamos? Estamos a nivel de L3, L4, ¿no? L4, L5, y esto sería sacro. Bien, entonces estamos a nivel de L4. Bien, ahora, eh, ¿qué dice acá? ¿Con qué estructuras anatómicas se relaciona este nivel? Mm, ¿Qué opina? La D. La D, ¿no? Correcto, doctora. Vamos a explicar por qué entonces. En primer lugar, la respuesta A te dice posterior al músculo cuadrado lumbar. ¿Esto quiere decir que tu uréter está pasando por detrás del músculo cuadrado lumbar? No, no pasa posterior al cuadrado lumbar, pasa anterior al cuadrado lumbar. Entonces, ¿qué? Descartamos esta de acá. Posterior al músculo iliosoas. Posterior al músculo iliosoas. En primer lugar, cuando el psoas mayor desciende y se une con las fibras del músculo ilíaco, recién a este nivel va a formar el iliosoas. Y no tiene relación, pues, con el estrechamiento del uréter que se encuentra en la parte más superior. Entonces, descartamos.
cruza posterior al cuerpo del páncreas. Bueno, para los que llevan el páncreas se encuentra más superior, ¿no? Acá más o menos, y se va para allá, más o menos. Entonces el páncreas se encuentra más superior. Y por último, pues tenemos lo que comentó su compañera. El uréter derecho pasa posterior al duodeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las relaciones del riñón? Precisamente el riñón derecho se relaciona con el duodeno. Bien, eso lo vimos al inicio. Y listo. Eso es. Nada más. Ahora sí, culmina. Preguntas, dudas, consultas. Doctor, ¿cómo es la inervación del uréter? De la misma manera, así como está inervado el riñón, las diferentes fibras de estos ganglios que hemos mencionado van a recorrer o van a forrar las arterias, ¿no? Por ejemplo, la arteria gonadal y va a llegar hacia el uréter. Por medio de la aorta abdominal va a llegar hacia el uréter. No hay un nervio específico, ¿no? Sino que son precisamente los ganglios que van a usar como transporte las arterias para llegar al uréter, ¿no? Los mismos ganglios que hemos mencionado. Está bien. Muy bien. Eso es todo por hoy. Agradezco que se hayan sumado a la reunión. Ya nos vemos la próxima semana en nuestro último repaso, previas al examen. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Buenas noches. Listo. Buenas Gracias a noches, Gracias, ustedes. doctor. doctor. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, Cuídense. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.